Los saluda Luis Santiago de Vogue Magazine y estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema bastante interesante. Pero primero les quiero hacer una pregunta. ¿No les ha pasado que alguna vez ven una película, ven un cortometraje, ven una serie y ven un personaje que los hace emocionarse, que llegan a odiarlo o que a veces llegan a amarlo? Bueno, pues para crear esta conexión y para que esto suceda, hay un proceso bastante importante en la producción. Este proceso es uno que a muchos actores los pone nerviosos, que los pone ansiosos, pero también es un proceso que muchos espectadores ignoran. Para hablar de esto, hoy tenemos a una invitada especial. Además de su preparación como directora y actriz, Elvira Richards tiene una larga trayectoria en la dirección de casting para proyectos de cine y televisión. Entre sus créditos se encuentran largometrajes como El Estudiante, Campeones, Mala Copa, Necio, Espiral y Familia Gang. Fue galardonada con el premio Pantalla de Cristal por mejor dirección de casting por la película La Cebra. También se especializa en talent management y ha ofrecido diversos talleres y masterclass de casting para que los actores logren un proceso exitoso. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchísimas gracias, muy contenta con la invitación. Nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar. Ya sabemos que tú tienes películas y proyectos como El Estudiante, Familia Gang, Mala Copa, Romina, La Cebra. Pero antes de entrar a tu experiencia, me gustaría ir un poco más a los orígenes. Entonces, quiero que me platiques por qué de todos los roles que existen en una producción, decides entrar de lleno a este campo que es a veces desconocido, que es el casting. He de decir que desde muy niña a mí me inquietó mucho todo lo que tenga que ver con el tema artístico, ¿no? O sea, yo me recuerdo desde parvulitos, ¿no? Que un bailable, yo alzaba la mano, y que una recitación, ya cuando leía, pues, yo alzaba la mano. Sí. Y que si la declamación, y que si la oratoria, y que si, entonces, siempre me gustó. Entonces, desde niña estudié, por ejemplo, danza, estudié ballet un ratito, me gustaba mucho cantar, en algún punto de la vida toqué la guitarra, y de pronto ya en una juventud temprana se me aparece el teatro, pero para que más te guste, vamos, en secundaria leía esta cosa de los entremeses cervantinos y yo no sabía bien qué era. Pero entonces sigo creciendo y no me lo vas a creer, pero yo hice teatro evangelizador y entonces decíamos, hay que llevarle esto a la gente, pero de una manera divertida, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer teatro así. Entonces eso fue de una forma muy empírica. De pronto, estando yo en Torreón, se me aparece la posibilidad de pertenecer a un grupo estable de teatro de la mano de Rogelio Luébano y de Nora Manek. Ellos son también maestros fundadores en Casa del Teatro aquí en México, pero en ese entonces estaban en Torreón y yo tuve la fortuna de haberme formado con ellos. Entonces empecé a hacer teatro. Me caso, me vengo para acá, me casé con un actor, ya tengo aquí en México 22 años. Y fue muy curioso porque yo seguía haciendo mis cosas, no de teatro, cositas de televisión, fue apareciendo. Y de pronto un día me invitan a ser asistente de un director de casting y estuve con él trabajando 4 años, pero también he de decir que yo traía no solo esta experiencia artística, pues de mi formación, aquí en México yo me seguí preparando pues como actriz, pero también fui banquera, fui banquera de banco, institución bancaria. Y eso te da una estructura, una manera de trabajar organizada y demás. Entonces, para mí fue muy divertido irme encontrando esto, o sea, hacer asistencia de casting en mis inicios fue para mí una manera donde yo podía compaginar el hecho de ser actriz también y poder asegurar un poquito el sustento, ¿no? Entonces, empiezo a hacerlo como asistente y empiezo a descubrir muchísimas cosas muy importantes. Empiezo a descubrir el trabajo de mis colegas, como de pronto, ante una cámara, de pronto, todo lo que tú puedes ver que se explayan en un escenario, de repente con la camarita enfrente, o sea, pasaban cosas que no tendrían que pasar. Al 4 años estuve como asistente, me independizo y bueno, empiezo ya mi camino pues yo solita. Entonces, digamos que yo no busqué el casting, Liz, el casting me buscó a mí.
Y yo he querido permanecer aquí porque he encontrado una gran vocación en hacerlo. De pronto el actor es un ser indefenso, es un ser que necesita cobijo. Y a mí me hace muy feliz poder compartir la bendición de tener un trabajo, poderlo repartir a varias personas. O sea, hasta el simple hecho de darles la oportunidad de poder competir por estar en un proyecto. Eso es algo que a mí como persona me gusta muchísimo, independientemente de toda la cuestión artística, ¿no? Sí. Y entonces aquí he estado, ya tengo 20 años en esto y sigo estando con mucha pasión, con mucho entusiasmo y con mucha gratitud. Y además es que muchas personas se formaron así o se empezaron a formar así, ¿no? De repente el destino o esta suerte los llevó al escenario, a las tablas, al cine mismo. Y el día de hoy es más común encontrarse con un licenciado en actuación, con un licenciado en dirección. Un director de casting, aún no estoy muy seguro de cómo es su formación hoy en día. ¿Tú crees que sí existen estas escuelas, estas especializaciones, o que como tú te formaste, un director de casting se puede formar a través de la experiencia? Mira, sinceramente no hay, que yo sepa, una escuela que diga, aquí formamos directores de casting. No. Algo que para mí ha sido fundamental es la sensibilidad. Yo creo que un director de casting tiene que tener una inteligencia sensible. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, voy a hablar concretamente del cine, no vamos a entrar en otras cosas, voy a hablar del cine. Perfecto. Tú tienes un guión, entonces me buscas y me dices, Elvira, ayúdame, hazme por favor el casting de esta película, ¿ok? Entonces yo leo el guión y mi imaginario empieza a trabajar. Empiezo a leer situaciones, empiezo a leer diálogos, empiezo a fijarme en muchos detalles que tienen que ver también con mi formación artística como actriz. Claro. Ahí te voy. Esta sensibilidad tiene que ver con muchas cosas. Cuando uno está leyendo, evidentemente recibes una primera impresión de la historia. Te puede gustar, te puede disgustar, puedes decir, bueno, esto lo hago porque tengo que pagar la renta, o esta me apasiona y me encantaría hacerlo. Pero, ¿qué trabajo me implica a mí? A mí me implica leer desde mi piso, desde mi educación, desde mi formación, desde mi inteligencia sensible, porque voy a ver el contexto. O sea, tengo que ver en dónde sucede, cuándo sucede, en qué parte sucede, si es temporada actual o si es temporada antigua, o si vamos a hablar, ¿son mexicanos? Sí. ¿Es una película urbana? ¿Es una película urbana que habla de la clase media? ¿O es una película que habla de estratos sociales muy bajos? ¿O estamos hablando de la gente rica? ¿O es en un, vamos a suponer, es en el campo? Ok, ¿es campo o es una zona específica donde hay indígenas, autóctonos, etcétera? O sea, implica muchas cosas. ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? O sea, situación social, geográfica, política, económica. Todos esos conocimientos que yo adquirí como actriz formada, por supuesto que son herramientas invaluables para poder trabajar un guión. Lo que yo pretendo al trabajar un casting es que el espectador que está sentadito en su butaca crea todo lo que está pasando. Tiene que haber una congruencia en el discurso con la imagen. Claro. Yo no puedo poner de que, ok, es una indígena zapoteca y entonces en la imagen vemos a una muchachita rubia y de ojos azules. Pues no, eso es una incongruencia. Eso técnicamente se llama un miscast. Entonces, no hay una escuela para formarte como director de casting, pero a mí me ha conformado primero mi formación artística. Claro. Sí, yo estudié en Casa del Teatro, yo estudié en Casa Azul, no me improvisé, o sea, estuve también en el círculo teatral con el maestro Raúl Cermeño, o sea, traigo formación de gente muy talentosa, traigo una escuela, una academia muy específica, aparte de la cantada y aparte de la bailada, ¿no? Pero además tiene que ver con que yo conozca el entorno, o sea, con quién voy a trabajar. Es un trabajo especializado. Tiene que ver con que veo mucho cine. Hoy día con el tema de las series, consumo mucha serie, no solo nacional, sino extranjera. Y eso a mí, ¿qué es lo que hace? Me va afinando el ojo.
la manera, hay castings que son de los arquetipos, por ejemplo, algo que tiene unos arquetipos así muy marcados es esta de Juego de Tronos, ahí sí era el arquetipo. Los actores maravillosos, lo que quieras, pero eran arquetipos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso te instruye mucho, pero si yo me abandono y si yo, o sea, voy mucho al teatro en gran formato o teatro más reducido, o no más reducido, de producciones más independientes, uh-huh. Veo teatro de todo tipo, pero además veo mucho cine. Uh-huh. Y además veo muchas series. Pregúntame a qué hora, bueno, pues le robas horas al sueño, ¿no? Porque para mí eso no es un suplicio, yo disfruto de estar viendo muchas cosas, soy muy visual también. ¿Tú cómo te abres paso? Y cómo abres paso también para nuevas generaciones de mujeres que quieren dedicarse al proceso creativo en el cine. Mira, yo creo que esto ha sido una evolución y ganarnos un espacio en cualquier industria, ya no me digas el cine, o la televisión. O sea, en cualquier rubro a las mujeres nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Pero hay una cosa que es contundente. El trabajo no te abandona. Es decir, hay que estar, hay que trabajar, pero no trabajar al ahí se va. Hay que trabajar con conciencia de calidad. Y eso es algo que yo he intentado hacer toda mi vida. Desde muy niña fui, mal que yo lo diga, pero siempre he sido muy responsable. Y cuando yo me comprometo a algo, así tenga 1000 cosas más que hacer, va mi vida en ello. ¿Me explico? Entonces, creo yo que la contribución que humildemente puedo yo hacer en esto es que me he esmerado en hacer bien mi trabajo. He trabajado mucho y sigo trabajando mucho. Y yo creo que hasta que Dios me recoja voy a seguir trabajando porque soy workaholic. Claro. Pero te insisto, tiene que ver con esta conciencia de compromiso estético, de compromiso de vida, de compromiso de hacer camino al andar. Sí, la gente que ha colaborado conmigo pueden llegar, digamos, muy neófitos, muy indefensos de que no saben ni qué, pero soy tan exigente con las cosas que yo les digo que cuando terminan su ciclo conmigo van a conseguir trabajo donde quieran, porque los hago que aprendan a trabajar, los hago que aprendan también a tomar decisiones. Entonces en mi trabajo soy un líder, en mi oficina soy un líder que sabe enseñar para saber delegar, para poder delegar. Entonces cada quien tiene que tener asumida su responsabilidad al nivel que yo me comprometo, porque cuando las cosas no son así me puedo poner muy mal. ¿Sí me explico? Para mí es muy importante el prestigio, para mí es muy importante cuidar lo que he construido con tantos años de esfuerzo. Claro, y una de las actividades más importantes que tú haces es pues tomar decisiones precisamente, ¿no? Obviamente yo entiendo que todos los castings son diferentes. Como tú me dices, lees el guión y cada guión, cada producción requiere gente distinta, perfiles distintos. Pero en alguna especie de resumen, ¿nos podrías ayudar a esclarecer un poco cómo es un casting? El proceso empieza para el actor desde, digamos, vamos a suponer que yo no conozco al actor, que no sé que existe, porque no me ha tocado verlo en nada. Bueno, sí. Él lo que tiene que hacer es llamar o escribir, pedir una cita y entregar material. ¿Entregar material qué significa? Que yo tengo que tener fotografías de esa persona, tengo que tener su currículum y tengo que tener, hoy día más que nunca, su demo reel. O sea, ese material, ¿qué va a pasar? Ahí está, ya lo recibí yo un día, etcétera. Me llega a mí el proyecto, yo digo ok, sí, vamos a hacerlo. Leo el guión y entonces hay un proceso que se llama perfilar. Okay. Perfilar quiere decir que yo voy a detectar en el guión que ese personaje es de tal o cual manera, porque he de decir que a veces los guionistas ponen Pedro no sé qué, pero no especifican cuántos años tiene Pedro, o si es delgadito, o si es gordito, o si es morenito, o si... Bueno, entonces yo tengo que tener una comunicación muy directa con el director y con el productor para que todos tengamos claro a qué punto queremos llegar, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo claridad de cómo son los personajes que están escritos en el papel, es decir, en el guión, entonces, ¿a dónde voy? Yo trabajo de una manera muy artesanal. Difícilmente voy a trabajar por ocurrencia. No, pongo, insisto, mi inteligencia sensible al servicio del proyecto. Entonces, que
tal personaje, entonces es un joven de 35 años, alto, moreno, delgado, con mirada profunda. A lo mejor las fotos que tengo de X actor no tienen la mirada profunda, pero a lo mejor yo ya lo vi en el teatro y ya sé que ese actor que tiene esas características es bueno y que puede tocar determinada emoción. Por eso es importante que uno como director de casting conozca al actor y vayas al teatro. O sea, para mí el teatro no solamente, o sea, no es una diversión, sí, es algo que me encanta, que de verdaderamente amo ir al teatro, pero aparte estoy trabajando de una manera inconsciente, si tú quieres, pero estoy trabajando. Claro. Entonces, esa es la parte. Entonces, perfilar quiere decir que yo seleccione acompañada de que de las fotos que ya me entregaron, yo reviso se llaman books, es un anglicismo, pues son los libros donde uno guarda el expediente de cada actor. Entonces yo reviso quién puede funcionar, saco una selección o una preselección de los que me interesaría ver, y luego, bueno, entonces ya decido quiénes sí y por qué sí, y quiénes no y por qué no. Que a lo mejor hago rápido, saco varios nombres y luego digo, no, él no por esto, o él no por lo otro, no, porque lo vi en tal cosa, y es muy duro y no funciona, y, ¿sabes? O sea, uno puede tener 1000 razones para llamar a una persona o para no llamarla. Claro. Entonces, vamos a suponer, ya escogí a Luis Santiago, y entonces, ok, le digo a mi asistente, vamos a llamarlo a él, invítalo. Yo hago lo tradicional, la llamada telefónica, pero ahora también está muy de moda el WhatsApp. Claro, ¿sí? Bueno, entonces es más fácil que me contesten primero un WhatsApp a que me contesten el celular o a que me contesten un correo. Esa es la realidad. Entonces, claro, uno se va adaptando a los tiempos. Ya lo contacté al actor y le digo, ok, te estoy invitando a un casting así, asado, ¿te interesa? Pues que sí, o te interesa, pues no. O sea, si no pueden por la razón que sea, pues claro, chao. Entonces, vamos a suponer que me dicen sí. Lo que sigue es mandarle un correo electrónico con toda la información que yo necesito que él sepa para que pueda preparar su audición. En estos tiempos pandémicos ha habido una variante. Hasta aquí todo es igual, pero ya los castings en este momento no se están haciendo de manera presencial. Claro. Hay dos opciones. Una, que hagan lo que se llama self-tape. Y el self-tape quiere decir que él solito se va a dirigir, él solito se va a videar como Dios le da a entender. O sea, si tiene lámparas profesionales o si tiene la lamparita de la sala, pues, o sea, con lo que él pueda se va a ayudar, claro, y me va a mandar su videíto. Esa es una manera. La otra manera es hacerlo como estamos trabajando tú y yo ahorita, vía Zoom, y entonces estarlo viendo y estarlo dirigiendo. Después de que ya tenemos la audición, entonces se le presentan al director y al productor, y ellos me dirán, perfecto, quiero ver a fulano, mengano y perengano, en otro término técnico también que es callback. El callback es que ya pasaste un primer filtro. Cuando pasas ese primer filtro de todas las opciones que yo le presenté a producción, entonces me van a decir, de este montón de gente que me presentaste, quiero ver a 3 en una segunda vuelta. Entonces, en esa segunda vuelta se vuelven a trabajar quizá la misma escena o quizá otra cosa o quizá una improvisación. Entonces, a grosso modo, ese es el proceso de casting. Finalmente, de las opciones que hay, se va a seleccionar. Si hay un personaje escrito con eso, aunque haya convocado al número de actores que hayan convocado, todos saben que todos están compitiendo. Claro. Y que escrito está un personaje. Entonces, solamente van a escoger a un actor. Y esa es una parte que también el público tiene que saber, pues es una parte dolorosa también para el actor, porque todos, cada vez que hacen una audición, cada vez que hacen un casting, el actor es como si se está postulando para conseguir un trabajo. Claro. Y a nadie nos enseñan a recibir los golpes del rechazo. No quiere decir que no seas bueno, quiere decir que a lo mejor hubo alguna cosa subjetiva que no tiene ni que ver ni con tu tipo ni con tu actuación. Claro. A lo mejor te ve el director y dice, ay, este se parece a una persona que me cae muy mal. Y entonces, chao. O sea, como me lo recuerdo, no lo quiero ver. Sí. Esas subjetividades pueden suceder. Es la realidad, así sucede. Entonces, bueno, insisto, a grosso modo, este es un proceso de casting. Se dice muy facilito, pero lleva muchas horas de trabajo. Sí. Qué bueno que mencionas ahora esto de que la pandemia ha venido a revolucionar y a cambiar las cosas como las conocíamos, como las hacíamos. ¿Cuáles son las ventajas que ahora te encuentras en hacer casting de esta forma?
¿Y cuáles son las desventajas que tú también has encontrado? ¿Qué es lo que te has enfrentado y que dices, a lo mejor en esto no me gusta más hacerlo presencial? Mira, sinceramente, a mí me gusta mucho trabajar con el actor, me gusta mucho dirigirlo, porque me gusta mucho ayudarlo. Y cuando lo tienes frente a ti, en vivo, en directo y a todo color, en tercera dimensión, Claro. puedes ver a las personas a los ojos y puede haber esta interrelación de empatía, de comprensión, para que yo los pueda llevar al punto en donde quiero que lo vea el director. Al principio decía que de pronto los ves en el teatro y son maravillosos actores y luego están enfrente de la cámara y suceden cosas. Sí. Hay un temor en muchos del enfrentarse a la cámara. Por eso es importante que uno los pueda apoyar. Ahora, ¿qué ventaja le encuentro a esto del Zoom? La ventaja es que aunque estemos encerraditos en nuestras casas como gente consciente y responsable, seguimos trabajando. Eso es una fortuna. En otro punto de la vida, esto no hubiera podido suceder. Tendríamos que habernos conformado con estar encerrados, arañando las paredes sin hacer nada. El hecho de que existan estas herramientas técnicas actuales nos permite acortar distancias, igual que el teléfono, nada más que ahora nos vemos. ¿Sí? Entonces, para mí, lo idóneo siempre va a ser tener al actor cerca. Es otra la energía. Yo trabajo mucho también con esta cosa de la energía. Y aquí podemos tener una relación cálida y podemos trabajar poniendo los dos, el actor y el director de casting, todo el entusiasmo porque las cosas sucedan bien. Me imagino que a lo mejor ahora puedes ver presencialmente a personas que están más lejos, que a lo mejor se encuentran en otros estados, no sé. ¿Cuáles son las ventajas que has encontrado en esto? Antes estábamos prácticamente casados con tener las audiciones en vivo. Y si, por ejemplo, el actor andaba de viaje en una gira de teatro, no sé qué, pues se perdía la audición y ya. Y ahora esta herramienta y el hecho de que los teléfonos ahora también son tan sofisticados, nos agilizan el trabajo en el sentido de que no tienes que traer la cámara para hacer tu video y poderte presentar. Ya si el director quiere trabajar contigo, pues entonces se arma una reunión por esta plataforma de Zoom o por lo que se pueda, claro. y entonces ya lo dirige. Pero sí, ciertamente esto acorta las distancias. Sobre todo te digo, con la gente, si yo quiero que alguien de Estados Unidos vea a un actor, pues entonces es tan simple como hacerlo por aquí, ¿verdad? Claro. Básicamente yo creo que es eso, pues que la parte humana, esa no tiene precio. Pero insisto, en aras de seguir caminando, de seguir produciendo, de seguir trabajando, bienvenidas todas estas herramientas nuevas. Nos hablas de que tienes ciertos actores que a lo mejor ya les echaste el ojo y dices, bueno, a lo mejor en este proyecto no, pero un tiempo después ya puedes decir, claro, yo vi a esta persona y creo que podría encajar en ese perfil. Ahora cuéntanos en la otra parte, has tenido experiencias, estoy seguro, cuéntanos alguna experiencia de cuando un actor no lo conoces, llega a la audición de alguna forma y te sorprende y de la nada le puedes dar un papel. Sí, ahorita me viene a la cabeza un muchacho que salió del CUT. Voy a decir su nombre solamente sin apellido, Israel. Estaba yo preparando el casting de un cortometraje producido por IMCINE y ese muchacho llegó sin cita. Yo no atiendo a nadie sin cita, por protección y por muchas cosas, también por la agenda y demás. Pero bueno, el caso es que él llega, estaba yo en la reunión de casting y mi asistente lo deja pasar pensando que venía a la audición. Como eran puras entrevistas, entonces, pues él llevaba su material, o sea, él me llegó muy inocentemente a llevar su material. Y sí, ya se lo dio a mi asistente y todo, sí, siéntate. Y entonces, termino con un actor y me lo pasa mi asistente. Y entonces, ¿y tú quién? Entonces, ahora sí que tú, ¿quién eres? Pues yo soy fulano de tal, pero le encantó visualmente al director. Dijo, a ver, lo quiero entrevistar. O sea, pasó así, porque, o sea, fue muy curioso. Él hizo el personaje, pues, en el cortometraje, pero todo fue fortuito. O sea, todo fue una serie de eventos no programados que finalmente redundaron en que este muchacho entró a llevar un material y salió con una película, pues. Claro. O sea, claro, es muy curioso, sí. ¿Qué tan valorada crees que esté la figura del director de casting? ¿Crees que nos hace falta visibilizarla más, conocerla más? ¿O crees que ya están abriéndose espacios para esto? Mira, aquí pasa una cosa. Por ejemplo, para nosotros no somos una figura
visible para el público. Las producciones saben que existe el departamento de casting, pero la gente no lo sabe. Yo creo que hasta el día en que la gente de Estados Unidos, los de la Academia de Estados Unidos, los del Oscar, pongan un rubro de premiación a mejor casting, en ese momento podría suceder que aquí como repercusión dijeran, claro, vamos a poner ese rubro. No, la gente no sabe, pero de verdad nuestro departamento es muy importante. O sea, la gente ve el resultado de mi trabajo en pantalla. De hecho, generalmente el departamento de casting es el primero que empieza a trabajar, antes que todos los demás. Sin embargo, no nos han dado el reconocimiento que deberíamos. Pero he de decir que hay algunas organizaciones independientes que sí lo han visualizado. Por ejemplo, a mí me dieron un premio Pantalla de Cristal por mejor dirección de casting por mi película La Cebra. Eso a mí me hizo muy feliz, más allá de un reconocimiento, un premio. O sea, uno trabaja por la pasión de hacer bien la película. Y si aparte te dan un premio, pues qué maravilloso, ¿no? Claro, sí. Yo no me lo esperaba. ¿Cuál es lo más gratificante de tu trabajo y cuál es lo más arriesgado? También algunas cosas que de repente te causen nervios, que tengas que ir con cuidado trabajando el proceso. Las cosas que me dan mucha alegría es, aunque no soy yo, porque yo no soy la empresa, pero yo soy el medio, me da mucho gusto debutar actores, me da mucho gusto debutarlos, claro. Es decir, he sido la primera que ha visto a varios de los que ahorita están encabezando elencos, o sea, ahorita te podría citar algunos nombres, pero fue que yo les vi algo, entonces me hace muy feliz darles su primera oportunidad y que después la vida los lleve a seguir haciendo cosas y que les vaya muy bien. Eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz también rescatar gente olvidada. Concretamente te voy a hablar de 2 personas que estaban olvidadas y que gracias a mi trabajo y a los proyectos que permitieron que ellos entraran, revivieron. Uno es Jorge Labat, en paz descanse, que estaba en un absoluto abandono, olvido. Tenía 27 años de no hacer cine. Okay. Y yo lo regreso a hacer cine con El Estudiante, que en el 2010 fue una película muy exitosa, que todavía la gente que la llega a ver, que la pasan en la tele, o que la tiene en su casa, o que la ve en alguna plataforma, se emocionan y les gusta, es una película muy familiar. Entonces me hace muy feliz. Digo Jorge, pero también había ahí un par de ancianos que ya habían hecho muchas cosas. Uno de ellos era el señor que hacía el Ecoloco en esto de Odisea Burbujas. Sí. Pero la gente no lo conocía más que era el Ecoloco. Entonces yo lo encontré al señor y lo puse a trabajar en esa película y fue el hombre más feliz del mundo. Por ejemplo, ellos. Por ejemplo, otra persona que rescaté para el cine fue nada más y nada menos que a Columba Domínguez. Columba Domínguez, una de nuestras máximas estrellas del cine, pues del cine de la época del cine de oro mexicano, ¿no? Entonces, eso también me llena de mucho orgullo. O sea, he tratado de encontrar en mis castings un equilibrio entre la gente que tiene trayectoria, que puede dar un soporte actoral, etcétera, independientemente de si son famosos o no, eso a mí no me importa, y darle oportunidad a nuevas generaciones de mostrarse. Ahora, para las nuevas generaciones que vienen, que están deseosos de hacer arte, de crear a pesar de estas situaciones tan complicadas a las que nos enfrentamos hoy, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Qué es lo que tú les podrías compartir que has aprendido a lo largo de todos estos años? Creo que lo primero es tener algo que decir. Si tú tienes un discurso, si tú quieres decir algo, te tienes que esmerar en hacerlo de la mejor manera. Y lo primero es escribir el guión. O a lo mejor tú no eres un gran escritor y entonces tienes una idea y la platicas con alguien que es experto en eso y la desarrollan juntos, ¿no? Pero eso es lo primero. Si no tienes nada que decir, entonces no digas nada. Eso es lo número 1. Número 2, la situación actual nos lleva a ser más creativos. Tenemos que hacer más con menos tiempo, con menos dinero, con menos parafernalia. Aquí hay que buscar la creatividad desde lo más profundo de tu corazón, optimizar todos los recursos. Parece ser que en estos días todo se va a poner más difícil. Entonces, si nosotros esto es lo que amamos hacer, pues tenemos que ver la manera de hacerlo de la mejor forma. Contar historias propias. Acabo de hacer, el año pasado también hice un cortometraje. Me buscaron de la Universidad del Sur de California, que querían hacer un corto en México, pero bueno, los recursos venían de Estados Unidos. Pero evidentemente, por ser un cortometraje universitario, pues no había tanto dinero, más que la aportación que les dio ahí una fundación para poder hacer el corto. Y yo enloquecí por hacerlo, porque me dieron muchas ganas de hacerlo, y te voy a decir la razón. La razón fue la historia.
En México tenemos muchas, muchas historias de vida que contar, muchas cosas buenas que contar. No todo es negro, no todo es malo, no todo... O sea, esta historia, es que me desespero porque no quiero decir palabras que no vengan al caso, pero sinceramente, esto me movió mucho. Es la historia de Luis Miramontes. Luis Miramontes es un científico mexicano que estudió en la Facultad de Química de la UNAM y en los años 50, el señor revolucionó el mundo. Él inventó la píldora anticonceptiva. Y bueno, y su historia de vida es una historia hermosa, no solamente el hecho de que inventó la píldora, o sea, ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué conflictos tuvo en el camino? Entonces a mí me emocionó mucho y lo hice como si estuviera yo, no sé, cobrando millones de pesos y como si estuviera haciendo un largometraje, lo hice con todo. Claro. Pues ándale, ¿qué crees que nos acabamos de ganar un Oscar estudiantil? Tenemos estas palabras bellísimas que nos acabas de regalar, de que lo que importa es justo esto, contar las historias, seleccionar bien las historias. Y cuando tú tienes eso y tienes la pasión que tú tienes para realizar el casting, la dirección, seleccionar a tu talento, pues llegan estos premios y llega este reconocimiento que más allá del reconocimiento y de las historias en las que están inspiradas de todas esas personas, ¿no? Que hay que hablar en México y en el mundo. Muchísimas gracias, Elvira. Al contrario, un placer. Felicidades y muchas gracias a ustedes. Y bueno, ha sido un placer, como siempre, contar con la voz de los expertos, en este caso de Elvira Richards, esta directora de casting, actriz y artista completa que nos ha brindado un poco de su experiencia a través de esta conversación. Yo soy Luis Santiago y me dará muchísimo gusto tenerlos en la siguiente cápsula.